Hola, hola, ¿cómo están? Aquí habla otra vez el tío tabernero. Ya encontraremos algún nombre. Marca registrada. Y estamos en este segundo video de viendo y reanalizando Furia. Y como pueden ver en esta miniatura, adivinen qué. Vamos a ver qué tipo de raza. Exactamente, guerrero. No, es broma, es broma. Vamos a ver la raza Eterno. Una raza bastante curiosa porque tiene mucha aceleración. Uno que pensaría que es una raza más de control, pero es una raza de mucha búsqueda, búsqueda de recursos, de oros, de muchas cosas maravillosas que nos aceleran el turno. Lamentablemente tiene algunas cosas que lo hacen cojear, pero por otro lado tuvo muchas cartas que vieron juego a lo largo del bloque. Una vez más, estas consideraciones siempre hay que repetirlas, reiterarlas, que yo solo soy un mero jugador de mitos, no soy un experto, así que esto es más que nada para dar cariño a algunas cartas que tienen muchas ilustraciones geniales, muchas mecánicas que pudieron haber sido geniales, pero que se vieron opacadas por una carta real que hacía lo mismo pero más barato, o una carta que hacía otro tipo de cosas que no le quitaban protagonismo al juego, a la carta en juego. Con respecto a la raza eterno, estos seres ancestrales, dioses y seres que son parte de las mitologías de la parte principal, son 20 en total. 5 buscadores, 2 anuladores, 3 cartas de control, 2 bonificadores y 5 cartas de recuperación, de una u otra manera. Existen cartas que presentan ciertas condiciones para activar sus efectos. Obviamente, si no hubiera sido muy roto, pero hay algunas que les juegan contra ese tema de los requisitos. La estrategia de los Eternos es buscar recursos. Primer turno, Ta, que este compadre es el que acelera oro. Juega alguna defensa como un hada para ir bloqueando de a uno, pero con los bonificadores se puede volver un 1-2, un 1-3 fácilmente. O Tot, que era un guardián 2-4. Juega azul al siguiente turno, o Nut, que buscaban oros, y así vas manipulando el mazo. Esta raza es enfocada en un late game, según se combinaba con totem, se combinaba con otro tipo de estrategias para hacerla más tipo control, pero también es un soporte para alguna. Es una raza de soporte, más que nada. Tú no juegas o no se veía mucho el eterno puro, sino se veía eterno mezclado con algo. Por ejemplo, los Helios en el mazo Bestia o Ul en el mazo Dream Team. Aquí una combinación Poseidón que volvía del cementerio con el Tridente del Mar, que lo hacía una carta muy buena, un tanque defensivo que atacaba, volvía a la línea, después volvía al juego. Era una cosa bastante versátil. El primer eterno que vamos a ver es Zeus. Una carta muy buena en el sentido de que cuando entra el juego destruye todos los totem y armas oponentes. Era un limpiamesa. Aunque no había mucho totem y aunque no había mucha arma. Por eso se veía muy poco el eterno. Y que le da una bonificación de 2 a la fuerza a los eternos. Estos eternos honoríficos que podría tener la raza podría ser obviamente un Thanatos, un dios olímpico, que le da un poco más de control. Un Thanatos estrella también tenemos en este caso, que cambia de coste. Imagínense cómo tuvo que cambiar la cosa que de un 5 pasa a un coste 3. Por eso la construcción de la destrucción de aliados en base a alguna condición, sea un coste, sea un tipo de carta, siempre debería ser 3 en los aliados, porque ya tenemos
el caso del aliento de dragón, que es un talismán de coste 2. O sea, todo lo que es más de 2, si fuera talismán, ya es subóptimo. Un eterno honorífico podría ser o Anubis, que queda espectacularmente calzando en la raza, o Hakika, o Hoka, que podría dársele en caso de a la bestia, el, a la Anubis, la raza bestia, para dejar a Hakika como un eterno. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque cuando tuvimos los peores tiempos de primera era, muchas cartas que no tenían raza se consideraban de algún motivo de la raza determinada para poder darle un poco de juego. Habían cartas que se consideraban bestias, habían cartas que se consideraban licántropos para que razas que estuvieran un poco más débiles vieran algo de juego. En este caso sería algo similar. Y como bestias quedaría cojeando de alguna milenaria, podríamos prestar a Anubis, aunque el mejor exponente de un eterno es este mismo Anubis. Por lo cual también se podrían armar unos combos bastante interesantes. El primer eterno real que vamos a ver, fuera del auto real, es Helios. Una carta que vio juego, pero hasta casi terminando. No, terminando el bloque también. Porque tuvo a Astre, pero Astre tenía también su pega que era única. Y Helios no. No te permitía robar una carta como Astre, pero Helios era una carta muy versátil. Anulaba un talismán por 2. Un aliado que quedaba en mesa, solo que se desterraba. Carta que vio mucho juego con el sacerdote. Ya saben, con el tema del destierro y todo. Y como dije anteriormente, una de las cartas que más se veía con el mazo bestia. ¿Por qué? Porque te protegía a los tu Wincon que podía ser o el cíclope de un removal o el totem también que le da modificación. Ta, ta, ta. Ya. El, dejémoslo como ta. Así lo escuchaba yo cuando estaba en la básica. Un acelerador. Lo destierras, juega un oro. Simple. Ya para jugarlo de turno 1, para el turno 2 ya tenías 3 oros. Es más el oro que se jugaba. No, era una cosa muy hermosa. Un acelerador que vio mucho juego. Y que ha sido muy importante también. Y que también, una vez más, se combinaba con los sacerdotes. Poseidón. Pagas 3 y lo juegas del cementerio. O sea, exhumar, el exhumar de toda la vida. Carta muy buena, es una hada con esteroides y de turno 2 se podía jugar en caso de que te lo descartaran o cualquier cosa. Carta muy buena, como dije, lo que más se veía con el tridente. El tridente que lo hacía volver y todo. Aunque no lo crean, veía mucho juego esa carta. La Atenea. Cuando entra en juego, sube un aliado a la mano. Un removal. Un removal muy bueno que te quitaba algunos guerreros que eran indestructibles o cartas que eran muy difíciles de sacar. Y te ayudaba para limpiar un poco la mesa, aunque se jugara en el siguiente turno. Pero Eternos tuvo muchos temas de anulación de aliados, así que ahí tenía unas combinaciones que no tuvieron mucho juego porque, bueno, los Eternos que anulaban aliados eran coste 4 de por sí. Una cosa muy difícil. Pero Atenea vio mucho juego, una carta que era por 2 por lo menos. No iba por 3 pero daba bastante, tenía importancia, aunque un coste 3 era bastante alto para un limpio mesa. No un limpio mesa, un removal. Y un removal a medias. Cronos. Cuando entra en juego, controla un tótem. Un 4x4. Muy pesado, entra turno muy tarde, muy objetivo al tótem. Por 4-4 pudiste haber dejado encontrar un aliado, un Hakika, pero que no fuera única.
o bajarle el coste para dedicarlo solo a los tótems, pero dejarlo así es realmente no tiene su 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 uso máximo, o sea, eh, una, una carta desperdiciada en el concepto de control de mano, de control de mesa, mejor dicho, y una ilustración también de Trejoe, un ilustrador bastante característico de mitos de la parte de crónicas, por ejemplo. O sea, se desperdició mucho potencial en esa carta. Odín, un buscador. Originalmente un buscador 4/4 que bajó a un 3/4. Lo ideal siempre de los buscadores siendo aliados es que fueran 4 por el tema del tempo. Pero, tomando en cuenta que Eterno es una raza muy cara, muy lenta, ya tener en turno 2 un Odín para buscar, pongámosle el otro Odín de otra edición que vamos a ver quizás a futuro, o la búsqueda fácil de algún reanimador como el Osiris, nos pudo haber servido, nos puede haber servido mucho, tomando en cuenta que no es única, y eso ya es un plus. Hablando de reanimadores, cuando entra en juego, juega un Eterno de coste 2 o menos desde tu cementerio sin pagar su coste. Lo encadenabas con Anubis, lo encadenabas con Osiris y podías por un turno recuperar un montón de aliados. Eso sí, todo dependía del coste y que hubieran aliados en el cementerio. Si no había, era una carta muerta. Así que había que jugarla con mucho cuidado, pero un buen reanimador y difícil de anular, tomando en cuenta que había una carta similar que hacía lo mismo, pero sin restricción de aliados, de raza, pero era anulable. Un Helios y era una fe sin límites y jodió la estrategia. Heimdall. Cuando entra en juego, busca un oro sin habilidad de tu cementerio. Muéstralo y ponlo a tu mano. Es un pan, pero con un stats un poco más alto. Yo digo que hubiera quedado como un pan y hubiera quedado genial. Porque un 1/1 que te recupera un oro, igual requiere que te hagan daño, requiere que te sacrifiquen oro, no sé, pero no es fácil tener un oro en el cementerio. Entonces hubiera servido mucho que te diera coste 1 y obviamente fuerza 1. Pero aún así una carta que vio juego, tener uno o dos, hasta que después llegaron cartas mejores, obviamente. Ul, esto fue un MVP en muchos mazos, aunque no lo crean, porque segundo turno jugabas un 3/3, o sea, algo que te servía para atacar o defender, y te buscaba un oro. Te paqueteaba, como dicen por ahí, un oro para el siguiente turno. Lamentablemente después llegó Dastur y fue olvidado para el tema del full, pero mi querido amigo Ul, siempre te recordaremos. Aquí vienen los primeros cambios. Gela, un 2/2 que busca a Loki. Eso. Muestras a Loki, lo pones en la mano. ¿Qué pasa? Las cartas que buscan cartas en específico son subóptimas. Pagar 2 para jugar un aliado de coste 3 que solo baraja y un arma no es óptimo. Entonces se podría cambiar un poco los stats, volverlo un 2/3, ya algo más llamativo, o un 1/1 para agilizar. Y obviamente agregarle el de buscar algo para del mazo castillo cementerio, o agregarle indestructible. Hacer algo que te diga, ah, ya, voy a dejarla aunque sea por 1 o por 2. Y sería una buena contraparte de la hada. Mientras que hada puede volver del cementerio, Gela es indestructible. Aunque también se le pudo haber dado el carácter de volver del cementerio con exhumar, como la mitología de la que pertenece. Pero sin irnos más, tomando en cuenta que ya existe hada,
O pudiendo haber dejado un 2-2 que vuelve del cementerio, también para completar el ciclo Hada, Gela, Poseidón. Pero lamentablemente una carta que no vio mucho juego porque dependía de una carta aún más circunstancial, por no decir otro apelativo. Uf, Bali. Aquí tenemos el primer ejemplo de un anulador. La raza de Eterno tenía muchos anuladores. De talismán, de tótem, posteriormente se vería uno de aliado. Pero el tema eran los costes. Un 3-2 no me daba muchas chances porque Guerrero siempre jugaba turno uno, turno 2, cualquier tótem. Sea uno para hacer daño directo, sea el estandarte para robar. Sin mencionar que habían otros talismanes, digo, otros tótem, que también te permitían, por ejemplo, defenderte, un Avalon o algo que hiciera daño directo o el altar de Ra. Entonces era una carta muy cara. Lo ideal hubiera sido un coste 2, un 2-2, un Helios, pero más débil y más circunstancial. Tenerlo por uno o tenerlo por dos, pero ya eso hubiera sido dependiendo del jugador. Y aquí tenemos la carta por la que estaba hablando de Ela. Loki, el 3-3 que baraja un arma. Eso. Lo que podríamos hacer es haberlo dejado como un 2-3 y en vez de eso destruirlo para destruir un aliado. O una carta en juego que no sea oro también, si nos vemos en el tema de mantener un lore recuperable con la era, recuperable con cualquier talismán, buscable. Hubiera permitido hacer muchas cosas interesantes. Pero ese hubiera sido un cambio enorme, cambio de habilidad, cambio de costes. Pero el- uno de los eternos más importantes requiere algo más de cariño que solo barajar un arma y más encima ser coste 3. El Oberon, muy buena carta, muy equilibrada. Lo que se le podría cambiar es agregarle furia. Gana uno la fuerza por cada hada que tengas en juego. Las hadas eran unas cartas muy interesantes porque tú las jugabas desde el cementerio. O sea, a menos que te la desterraran, que era muy raro, siempre iban a volver. Por ende, Oberon siempre iba a ser por lo menos un 2-3, un 2-4. Y en el caso más increíble, un 2-5. Con furia ya se podría dar un empujón a esta carta que vio muy poco uso. O por lo menos yo lo vi muy disminuido. Uy, hablando de Ur, tenemos a Tyr. Cuando entra en juego, busca a Ur y lo pones en tu mano. Aquí una reimaginación ya del tipo para hacerla atractiva, darle furia y que coste uno menos. Así ya tienes una carta que te va a atacar el turno uno, te va a buscar a Ur y ya para el turno 2, que se supone que debería estar jugándose, tienes a Ur asegurado y un oro asegurado. Pero esto es solo una sugerencia. Hadas, una de las mejores cartas que hay en el formato. Paga uno, lo juegas. Exhumar. Es un bichito pequeño, pero deja que ese bichito pequeño tome una máscara de oso, tome un hacha francisca o cualquier tipo de arma que le dé toda la fuerza y le permita hacer algo más. Y este aliado se vuelve un defensor imparable. Muy bueno para detener los bichitos también, como las bestias antes que se doparan. Todd. Este aliado no puede atacar, un guardián de toda la vida, un 2-4, que increíblemente vio juego, porque como Eterno juega a la defensiva, juega al control, tener un muro, porque es un muro bastante bueno, era bastante
agradable de tener y una buena edición. Nut, aunque no lo crean, también vio juego, siendo una versión más nerfeada del UR. Cuando entra en juego, busca uno sin habilidad y lo pones en tu mano. Debido a que como se tenían muchas bonificaciones, se podía ver el NUT y el UR asegurándote siempre un oro continuo, un ciclo continuo de oros, lo que lo hace muy buena carta, aunque no lo pareciera. Bastet. Cuando entra en juego, barajas un aliado eterno. Lo que se podría haber hecho es que cuando entrara en juego, busca un aliado en tu cementerio y lo pones a tu mano. Una recuperación muy OP, obviamente, pero serviría más que por un 2 barajar algo que no te va a asegurar que esté en el siguiente turno, porque te lo puedes botar por daño. Entonces, Bastet es una buena carta, podría haber sido mejor y hubiera sido incluso más divertida con el tema del Loki. Lo voy destruyendo, lo recupero con Gela, lo destruyo, lo recupero con Bastet. Habría sido insano, pero para una raza tan lenta como el Eterno, comparación a la bestia o al caballero, hubiera sido una propuesta bastante curiosa. Ares, cambiándolo a un bonificador como Aquiles, que mientras esté en juego los aliados eternos ganen uno a la fuerza, hubiera sido algo muy interesante, porque es un 3-3, pero que cuando entra en juego les da uno la fuerza hasta la fase final. Eterno es una raza que juega a la defensiva, necesita tener tus monos siempre atentos para un bloqueo, pero también para el control. Eterno no es una raza que gane por ataque, sino por desgaste. Y tener un par de Ares hubiera sido bastante interesante con bonificadores permanentes. Así que, bueno, eso es lo que nos queda limpio de esta raza, una raza bastante interesante. Raza que hasta cierto punto, sin un soporte adecuado, es solo eso, una raza de soporte, que si lo ubicáramos en una tier sería la raza más débil del formato. Aunque tiene una búsqueda muy maravillosa, una aceleración. Pero ese es el tema, aceleras, aceleras, aceleras y ¿para qué? Porque tu Wincon, por ejemplo, tu Zeus, es un aliado que destruye armas, que destruye tótems y da bonificación, pero por 5. O sea, entra muy tarde en el juego. Le faltó eso, tener una Wincon de peso, porque tú puedes buscar cualquier cosa, pero no la tienes. Y eso se vio beneficiado cuando llegó Asgard, con los Eternos que entraban en juego, agrupaban oro, o los Eternos que hacían mucho control, mucho más todavía. Eterno, una raza totalmente desperdiciada, lo triste de esta raza es que pudo haber sido mucho mejor. Y bueno, gracias por este tiempo, por darse el tiempo de escuchar este pequeño análisis, esta pequeña reimaginación de un mundo que pudo haber sido perfecto. Pero aún así, todos recuerden que amamos Furia como uno de los bloques más entrañables, porque realmente fue un cambio, un reinicio como tal, trajo a la vida de nuevo a la marca, trajo de vida de nuevo a Mitos, y eso también se le va a agradecer mucho. Así que nos vemos en el siguiente análisis.